buenas tardes con todos los que nos ven de diferentes regiones del Perú. Nos comunicamos desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias del Ministerio de Salud. Estamos hoy, miércoles 8 de enero del 2020, y el día de hoy tenemos el tema de catarata ceguera reversible a cargo del doctor Jorge Bisman Fernández del Instituto Nacional de Oftalmología del Ministerio de Salud. Quisiera recordarles a todos los que nos ven que pueden hacer cualquier pregunta o duda mediante el chat, ya que al final de la ponencia van a poder ser respondidas. Muy buenas tardes, doctor Jorge Bisman. Es un gusto tenerlo el día de hoy con nosotros y lo escuchamos atentamente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, también es un gusto para mí traerles este tema, que es algo que nosotros acá en el instituto vemos cotidianamente. Es un tema al cual me dedico ya desde hace unos 10 años, que soy especialista en oftalmología. Y bueno, pues es un tema que me apasiona, me encanta presentarlo porque entiendo que hay mucha necesidad de conocerlo, tanto en el personal de salud del primer y segundo nivel de atención, que muchas veces desconoce cómo es una catarata, y también de la población en general, que no necesariamente trabaja en salud y no sabe por qué está perdiendo la visión. La catarata, acá les traigo algunas imágenes para poder ilustrar un poco de qué es la catarata. Esa opacidad que se ve en la pupila, acá, esa es una catarata, ¿no? Acá tenemos un paciente con la pupila dilatada y se ve esta opacidad blanca, y si lo trasladamos a un dibujo del ojo, como muestro acá, esta es la opacidad, la catarata. La catarata en sí es un lente natural que tenemos en el ojo, todos nacemos con ese lente, que se llama cristalino, y como su nombre lo dice, es transparente cuando nacemos. Conforme avanza la edad, va tornándose un poco cada vez más oscuro. Aproximadamente a los 50 años o más adelante ya ha alcanzado cierto grado de opacidad que va dificultando la visión. No es una opacidad uniforme para todas las personas. Hay algunas personas que pueden opacificar su cristalino mucho más antes, y hay otras personas que pueden llegar a los 80 o 90 años sin tener un mayor grado de opacidad en el cristalino, por lo tanto no tienen dificultades para ver. Pero en promedio, haciendo un análisis de la población, a los 50 años más o menos ya puede haber cierto grado de opacidad en el cristalino. Conforme va avanzando esta opacidad, pues se van presentando los síntomas que las personas van a quejar con este problema, ¿no? Para explicarles un poquito cómo funciona el ojo. Este gráfico es del sistema óptico del ojo, ¿no? Aquí pueden ver, para que la visión funcione, el ojo funciona como una cámara en el que tiene que haber alineados dos lentes. Por delante tenemos a la córnea, que se está dibujado acá en color celeste. La tapita transparente que tenemos por delante en el ojo es la córnea, y la córnea es el primer lente que tenemos en el sistema óptico del ojo. Por detrás de la córnea está el cristalino, que acá en el gráfico está dibujado de azul, parece un frijolito en la parte anterior del ojo, pero está por la parte interna. Es el segundo lente. Para que nuestra visión funcione, pues tanto la córnea como el cristalino deben estar transparentes y deben estar alineados en un mismo eje. Si eso es así, si eso se cumple, pues la visión de una persona es normal. Cuando falla el cristalino, es decir, se opacifica, entonces uno de estos de los lentes de nuestro sistema óptico falla, por lo tanto la visión disminuye. La catarata, les traigo acá algunos datos, es la principal causa de ceguera reversible a nivel mundial, ¿no? Hay muchos estudios que avalan este dato. La mayoría de los pacientes que llegan a padecer ceguera es por la catarata. Luego voy a mostrar unos cuadros de unos estudios hechos en Latinoamérica. Y la cirugía de catarata es la de mayor impacto en la calidad de vida del paciente. Es decir, el impacto que logra en la calidad de vida es tal que podemos ver pacientes que llegan ciegos, acompañados siempre de un familiar que les hace las veces de un lazarillo, porque los tienen que guiar tanto dentro de la casa como fuera de la casa, o son personas que están confinadas dentro de la casa porque pues no se pueden valer por sí mismos porque no ven.
pero con hacerles una cirugía podemos cambiar esa historia, ¿no? Podemos hacer que esta persona, si es que la cirugía es exitosa y no hay otra comorbilidad en el ojo del paciente, esta persona pueda ser útil desde el punto de vista laboral. Y no solamente se independiza la persona, sino que la persona que le hacía de lazarillo también se libera de la responsabilidad de estar ayudando a la persona mayor que padecía de catarata. Y el beneficio es doble para la familia, ¿no? Pero también tenemos un dato, digamos, un poco preocupante para nuestra realidad en el Perú. En el Perú solo se opera 1 de cada 3 pacientes con catarata. Esta estadística nos dice que hay limitaciones en el acceso de los pacientes a los servicios de salud donde puedan ser operados. No solamente hay limitaciones, sino también hay mucho desconocimiento de los pacientes. Muchas veces asumimos en la población en general que la disminución de la visión de nuestros familiares mayores es pues por la edad y no acudimos a preguntar por qué o qué puede hacerse, qué se le puede ofrecer a esa persona mayor que está perdiendo la visión. Este es el cuadro que hace un momento comenté. Es un estudio hecho en Latinoamérica, me muestra estadísticas de qué es lo que sucede, cuáles son las causas de ceguera en América Latina. Ahí la parte verde muestra que el 40% de las cataratas el 40% de la ceguera en Latinoamérica es debido a la catarata. Le sigue el glaucoma, ¿no? De esta población ciega en América Latina, más del 90% vive en las grandes ciudades, más del 60% no tiene acceso a servicios de salud ocular, es una gran limitante. Más del 82% de ciegos son mayores de 50 años, lo que decíamos hace un momento, la mayoría de la población a partir de los 50 años va a tener el problema de cataratas. Y hay una ligera predominancia en las mujeres versus los varones, ¿no? Estas son imágenes de cómo se ve las cataratas cuando lo examina el oftalmólogo. No necesariamente el paciente o los familiares, la gente las personas que se dedican a la salud, pero no necesariamente son oftalmólogos, tienen la oportunidad de ver una catarata como les muestro en estas imágenes. La primera es una catarata nuclear, es decir, la parte central del cristalino es la que se ha opacificado. Como ustedes notan, esta es la zona, este es el núcleo del cristalino y esa es la parte que se ha opacificado. En la segunda imagen es una catarata cortical, es decir, la parte periférica del cristalino es la que se ha opacificado. Y en la tercera imagen es una catarata de la cápsula posterior, una opacificación de la parte posterior del cristalino. ¿No? Cualquiera de estas se puede presentar en una persona mayor. En el año 2011 en el Perú se hizo el último estudio RAP. El estudio RAP es un estudio en el que nos muestra la prevalencia de ceguera en nuestra población. En realidad es un estudio que se hace a nivel mundial por regiones, ¿no? En el Perú se hizo el año 2011. ¿No? Fue un equipo del INO que salió al campo, digamos, se hizo tanto en ciudad como en las áreas rurales. Y se calculó la prevalencia de ceguera en un 2% de nuestra población en general. Es decir, cuando consideramos ceguera, y la ceguera para este estudio, como lo considera la Organización Mundial de la Salud, es una visión menor a 20/400. Para que ustedes tengan una idea de cómo se entiende el 20/400, es cuando ustedes tienen una cartilla de Snellen, que seguramente todos han visto, es esa cartilla vertical de fondo blanco con unas letras o números en el que empieza con la letra E y luego te piden seguir leyendo, y conforme vas avanzando de la letra más grande a la letra más pequeña vas ganando en tu visión. Si solamente lees la letra grande, tu visión es 20/200, y conforme vas avanzando puedes llegar al 20/100, 20/50, 20/40, y la mejor visión, la visión normal que toda persona debe tener es la 20/20, ¿no? La última línea de la cartilla de Snellen. Ceguera se considera cuando la persona no lee ni siquiera la primera línea, o sea, no llega ni al 20/200. Eso es ceguera. Entonces, en nuestra población, el 2% están en ese rango de visión, de 20/400. En el rango de visión de 20/200 a 20/400, es decir, que llegan a ver la letra E, pero no pueden ver más abajo, ninguna de las otras letras más pequeñas, tenemos a un 1.3% de población. Si sumamos entre los 20/200 y los que no ven el 20/200, tenemos un 3.3% de población.
Ahora, si alcanzamos a los que ven entre el 2060 y 20-200, o sea, leen la letra E, la siguiente y la siguiente línea, las tres primeras líneas, pero las otras líneas, de las 8 líneas que muestra la cartilla de Snellen, no las leen. Puede ser por catarata o puede ser porque no tengan lentes de medida, ¿no? Alcanza a un 10%. En total, las personas que no ven bien, es decir, que solamente ven las tres primeras líneas de la cartilla de Snellen en el Perú, alcanza más o menos a un 13% de la población, que es un grupo bastante considerable. Un poco para mostrarles en este cuadro cuáles las causas, la clasificación de las cataratas. La principal causa de las cataratas, es decir, la gran mayoría de las personas que tienen por cataratas es por la edad, cataratas seniles. Las cataratas traumáticas también es una causa frecuente acá en el instituto, porque acá es un sistema al que nos envían los pacientes con traumatismos oculares y vemos con frecuencia las cataratas traumáticas, ¿no? Antecedentes de golpes en el ojo o heridas cortantes pueden causar una catarata traumática. Las congénitas también, es decir, que el bebé ha nacido con la opacidad del cristalino. El cristalino nunca fue cristalino, nunca fue transparente, ¿no? Siempre tuvo algún grado de opacidad. En algunos casos dificulta la visión de los pequeños, en algunos casos no los dificulta también. Las cataratas congénitas se operan solamente cuando estamos seguros de que le está causando problemas en el desarrollo visual al niño. No todos los casos son operables. Y las cataratas secundarias a enfermedades sistémicas. La principal enfermedad que debemos tener en cuenta causante de cataratas es la diabetes. Y la diabetes está aumentando la prevalencia en nuestra población. Cada vez vemos personas con diabetes de varios años de enfermedad a edades más tempranas, ¿no? Y hay que considerar en ellos la evaluación oftalmológica como parte integral de su evaluación. Estas imágenes que les he traído es para mostrarles cómo se hacen algunos exámenes preoperatorios para la cirugía de catarata. Este examen se llama biometría. La biometría se puede hacer de dos modos. Las imágenes de arriba muestran una biometría hecha por ultrasonido, y la imagen de abajo muestra una biometría tipo IOL Master que se hace con luz, ¿no? Es más confiable la biometría por IOL Master porque no toca la córnea, y al no tocar la córnea no la deforma, por lo tanto el resultado es mucho más confiable, más exacto para saber qué número de lente le corresponde al paciente que va a ser sometido a cirugía de catarata. Esta es una imagen solamente para poder ilustrar en qué posición va a ir el lente cuando colocamos en una cirugía de catarata. En toda cirugía de catarata hemos retirado el cristalino que se ha opacificado, y como les comenté al principio, el sistema óptico del ojo funciona cuando hay dos lentes. Si yo saco el cristalino y no pongo un lente intraocular que reemplace la función del cristalino, entonces la visión no va a funcionar. Tengo que colocar un lente intraocular. En todas las cirugías de catarata debo hacer eso. Al colocar un lente intraocular, nuevamente he restablecido los dos lentes que deben tener el sistema óptico del ojo. Entonces, en la cirugía se retira la catarata, como se muestra en la imagen de la izquierda, y se inserta un lente. El lente es plegable, como ven acá en la imagen, ¿ya? Es un lente que se enrosca como un cartuchito, se coloca por una incisión pequeña, es decir, el corte que se hace para colocar el lente es muy pequeño, y el lente queda en esa posición, en la posición en la que estaba inicialmente el cristalino, por detrás del iris. Les voy a mostrar un video de cómo es una cirugía de catarata, las que realizamos acá en el instituto. Bueno, es un video editado en las que muestro las principales partes, ¿no? En la primera parte estamos creando un puerto accesorio. Es una cuchilleta de 1.2 milímetros. Luego estoy colocando anestesia en cámara anterior. Luego coloco azul de tripán con la finalidad de teñir la cápsula anterior del cristalino para poder retirarla con seguridad. Luego estoy colocando viscoelástico. Viscoelástico es una sustancia, como su nombre dice, es viscoelástica, como un gel, que me permite ampliar la cámara anterior y trabajar con mayor seguridad para no dañar el endotelio. El endotelio es la parte interna de la córnea.
Una vez que ya tengo el ojo lleno de viscoelástico, se colocan, en realidad hay dos tipos de viscoelástico, uno cohesivo y uno dispersivo. Y ahora voy a hacer la incisión principal, es decir, la incisión por la cual voy a colocar la pieza de mano del equipo de facomulsificación para poder retirar la catarata. Ya entré, ya hice la incisión principal, con esa pinza estoy retirando la cápsula anterior del cristalino. Como ven, tiene un ligero tinte azul, producto del tinte que utilicé en el paso anterior. Si no tuviera ese tinte azul no podría visualizar esa cápsula, sería muy difícil visualizarla, ¿no? Ya retiré la cápsula anterior, ¿no? He creado como una especie de ojal en la cápsula del cristalino para poder acceder a la catarata, ¿no? Ahí estoy haciendo un paso que se llama hidrodisección, con lo cual mediante la inyección de agua separo a la catarata de su cápsula. El cristalino ya está rotando en la cápsula, como ven ya lo separé, ya no está pegada a la cápsula y me va a facilitar su extracción. Esa pieza que he introducido en el ojo es una pieza de mano. Ahí en la punta es que se utiliza ultrasonido. El ultrasonido lo que hace es emulsificar, es decir, fragmenta el cristalino en pequeños fragmentos, valga la redundancia, para poder extraerlo a través de la punta de la pieza de mano, ¿no? Ahí estoy partiendo el núcleo en dos. Ese procedimiento se llama quick chop, y luego procedo a partirlo en 4 fragmentos. Esta es una catarata bastante madura, como verán es un color marrón, un poco oscuro ya. Una vez que ahí todavía voy a partir el 4.º fragmento, es decir, la idea es partirlo en 4 pedazos el cristalino, para que una vez separados los cuadrantes pueda aspirarlo mediante la utilización de ultrasonido de la pieza de mano. ¿No? Me ayudo con un instrumento auxiliar que está entrando por una de las incisiones laterales. Ahí estoy ya facomulsificando los últimos fragmentos. Como verán, ya prácticamente todo el cristalino ha sido retirado. Ya saqué la pieza de mano y ahora voy a aspirar los restos, que son algunos restos de corteza que quedan adheridos a la cápsula, para que la cápsula quede totalmente limpia, no se opacifique y pueda colocar ahí el lente intraocular, ¿no? Estoy terminando de limpiar la cápsula, los últimos restos de corteza que quedan siempre adheridos, y ahí voy a colocar el lente. Miren, el lente entra enrollado, plegado sobre sí mismo. Ahí el lente dentro del ojo ya se está expandiendo, ¿no? Me ayudo del instrumental para colocarlo y asegurarme que está dentro del saco. Luego cerramos la pupila, hidratamos los puertos que hicimos, es decir, esta cirugía no lleva puntos. Mediante un edema localizado en las incisiones cerramos la cámara anterior y no necesitamos colocar puntos. La recuperación es bastante rápida. Bueno, finalmente les traje esta imagen tomada de internet para que ustedes puedan tener una idea de qué tamaño es el lente intraocular. Es ese tamaño con relación al dedo de una persona, ¿no? Es casi como un botón pequeño que va a ir dentro del ojo, y bueno, obviamente el lente no va a tocar ninguna estructura que tenga nervios dentro del ojo, por lo tanto la persona no lo va a sentir, que es un temor que muchas veces me han hecho saber algunos pacientes. Incluso he tenido pacientes que me han dicho que no quieren que les ponga lente intraocular porque sienten que van a tener alguna molestia con el lente, y bueno, hay que tratar de explicarles que eso no es así, que sin el lente intraocular pues la cirugía no les ayudaría en mucho. Muy bien, esta es la presentación que yo les he traído. Me gustaría escuchar sus inquietudes para poder
conversar y aclararles algunas dudas. Bien, muchísimas gracias, doctor Jorge Bixman, por la presentación, por la información que nos ha brindado. Gracias también a todos nuestros participantes por la atención. Hemos visto que han estado conectados desde el Hospital Lorena de Cusco, desde la iglesia de Ica, desde la iglesia de Pasco, el Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno también, y en general gracias a todos nuestros participantes. Y gracias al equipo también de Telesalud del Instituto Nacional de Oftalmología del Ministerio de Salud. Sí, doctor, nos han llegado unas preguntas. Nos preguntan: ¿qué otras enfermedades sistémicas pueden causar cataratas? La principal, como les comenté, es la diabetes, pero también hay otras, la homocistinuria, hay algunas enfermedades congénitas, pero en lo que nosotros podemos ver acá en el instituto, el más del 90% de los pacientes que tienen catarata está asociado a alguna enfermedad. Esta enfermedad es la diabetes, ¿no? Por eso la recomendación que aquellos pacientes que tengan diabetes, aparte pues, de la catarata, desarrollan retinopatía diabética, ¿no? Y en ellos hay que hacer un examen de oftalmología en general para evitar mayores complicaciones en su visión. Bien, doctor, muchas gracias por la respuesta. Nos preguntan también, en el primer nivel de atención, ¿cómo podríamos reconocer una catarata congénita? Esa es una muy buena pregunta, ¿ya? En realidad, dentro del manejo del recién nacido está un examen que es muy simple de hacer, se llama reflejo rojo, ¿no? Se hace con un oftalmoscopio y en una habitación con poca luz se le enfoca con el oftalmoscopio, se ilumina los ojos del niño, y si obtenemos el reflejo rojo, que para que tengan una idea es como cuando salen los ojos rojos cuando nos han tomado una fotografía, es idéntico a eso el reflejo rojo que se obtiene con el oftalmoscopio. El reflejo rojo debe ser visto en un niño normalmente, en un niño recién nacido. Si el examinador no viera el reflejo rojo, entonces eso es un signo de alarma y debe ser ese niño referido a un servicio de oftalmología para ser evaluado. Porque no solamente puede ser una catarata congénita, puede ser otro tipo de patologías, incluso que pongan en riesgo la vida del paciente. Por ejemplo, el retinoblastoma. El retinoblastoma es un tumor que se forma en la retina, puede ser desde el nacimiento, generalmente se ven en este tipo de pacientes, y también no se observa reflejo rojo en estos niños. Entonces, sea por catarata congénita o sea por retinoblastoma, para descartar esas dos patologías es de suma importancia hacer el examen de reflejo rojo en los recién nacidos. Bien, doctor, muchas gracias por la respuesta. Nos preguntan también si hay algún tipo de beneficio al operar ambos ojos a la vez. Bueno, hay casos en los que yo he operado ambos ojos a la vez, pero no es una situación que se recomiende de manera habitual. ¿Por qué? Lo que pasa es que el principal riesgo al que nos enfrentamos en una cirugía del ojo es que puede haber una infección intraocular, a pesar de todos los cuidados antes de la operación, durante la operación y después de la operación. Y ante ese riesgo es preferible operar un ojo, esperar que sane, estar seguros de que su evolución es buena y plantear la cirugía del segundo ojo. En ocasiones he planteado la cirugía de ambos ojos, pero en casos especiales, en casos, por ejemplo, de pacientes con demencia senil, en el que tengo que someterlo al paciente a la cirugía mediante anestesia general. Entonces tengo que sopesar el riesgo que tengo al operar los dos ojos o el riesgo que tengo al someter al paciente a anestesia general. Entonces, para aprovechar la anestesia general que sea de la primera cirugía, opero ambos ojos, pero extremando los cuidados en cuanto al riesgo de infección que pueda haber. Bien, doctor, muchas gracias por la respuesta. Nos preguntan también, ¿la exposición prolongada al sol puede provocar catarata a largo plazo? La exposición prolongada al sol está relacionado con varias patologías y la catarata también, ¿no? En los ojos está el cáncer de párpados, el cáncer de la conjuntiva, cataratas, degeneración macular relacionada a la edad, es decir, ese desgaste que hay en la retina, en la parte central de la retina que se llama mácula,
Todas esas patologías pueden estar relacionadas a la mucha exposición a la radiación solar. Bien, doctor, muchas gracias por la respuesta. Nos preguntan también, en el caso de que sea una catarata de origen senil, ¿cuál es el momento indicado para operarla? Ya, esa es muy buena pregunta. Hay que tenerlo en cuenta que no todos los pacientes son iguales, ¿no? No todos los pacientes tienen la misma expectativa frente a su calidad de visión. Yo he tenido pacientes que ven, uno podría decir que están viendo muy poquito, por ejemplo un 20-100, como para que ustedes se ubiquen en la cartilla de Snellen y solamente ven la primera y la segunda línea de la cartilla, más abajo no ven. Pero el paciente se siente cómodo con su visión. Le dicen, ¿usted ve bien? Yo veo bien. Y hacen sus quehaceres. Son personas, por ejemplo, que no necesitan una calidad de visión muy fina, muy detallada, ¿no? Podría ser personas que se dedican, por ejemplo, al campo, ¿no? No extrañan tener una calidad de visión más detallada, digamos. Como también he tenido pacientes que ven 20-40 o 20-60, que es una visión mejor de del 20-100 que comenté hace un rato, en el que sí se quejan de que no ven bien y vienen muy animados a operarse de la catarata, ¿no? Y tienen, obviamente, ambos casos tienen catarata, ¿no? Entonces, yo siempre he comentado con los colegas y con los pacientes que la cirugía de catarata se debe hacer en el momento en el que la persona siente que la visión que tiene para su quehacer diario no le es cómoda, no le ayuda, siente que hay algo que le está obstruyendo esa visión y que puede mejorarlo, ¿no? Ese es el momento para operar. Bien, doctor, muchas gracias por la respuesta. Nos preguntan también qué criterios se toman como base para recomendar la colocación de un lente intraocular. Como les dije hace un momento, en todos los casos debe haber un lente intraocular. No debe haber cirugía de catarata en el que no se coloque un lente intraocular, ¿no? El sistema visual del ojo funciona con dos lentes, la córnea y el cristalino. Si yo retiro el cristalino porque se convirtió en catarata, debo reemplazarlo con un lente intraocular, en todos los casos. Bien, doctor, muchas gracias por la respuesta. Nos preguntan también en el chat, ¿cuál es la periodicidad de los controles postquirúrgicos? Ya, bueno, los controles postoperatorios durante las 3 primeras semanas de la cirugía son mucho más frecuentes. Si hasta la tercera semana la evolución ha sido satisfactoria, la inflamación ya cedió, yo puedo mandar a mi paciente a los 6 meses o al año, depende de cómo lo observe. Pero las primeras 3 semanas sí lo controlo al primer día, al quinto día, a la semana y de ahí a la tercera semana. Y de ahí ya le estoy dando de alta si es que todo va bien hasta ese momento. Doctor, muchas gracias por la respuesta. Nos preguntan también qué otros cuidados debe tener un paciente postquirúrgico. Bueno, primero, la primera recomendación ahí sería que cumpla la indicación de las gotas. Los horarios son importantes. El cirujano que ha operado le da una pauta de tratamiento de las gotas que está utilizando. Y si no los cumplen, como he tenido casos, pues la evolución no es buena. Una vez que el paciente entiende que debe cumplir el tratamiento con los horarios que se le establece, los otros cuidados son pues evitar la exposición al polvo, al humo, al sol. Los primeros días se le pide al paciente que debe estar de preferencia en la casa, no estar exponiéndose a ambientes con viento, por ejemplo, irse a la playa o irse al campo, ¿no? Todavía no. Y de ahí en adelante, cuando se exponga al sol, debe usar lentes o sombrero o gorra, porque recordemos que la radiación solar puede dañar sus ojos, ¿no? En la comida hay una creencia popular bastante extendida de evitar el pescado y evitar el huevo. Y es una cosa que siempre preguntan los pacientes, pero en realidad no hay ningún estudio que diga que comer pescado en un paciente recién operado va a complicar su evolución. Yo no se lo recomiendo a mis pacientes, yo les digo que coman lo que habitualmente comen. En cuanto a los quehaceres en la casa, pues no necesitan estar en la cama. Pueden pararse, pueden sentarse, pueden subir gradas, pueden bajar gradas, siempre y cuando no estén haciendo un esfuerzo físico mayor, no estén cargando
peso, cuidando a los nietos, a veces a los abuelitos se le encargan los nietos y tienen que cargarlo, pues eso hay que evitarlo, por lo menos hasta que se le controle la tercera semana y se le dé de alta. Una vez que se le ha dado de alta, el paciente debe olvidarse que se operó de las cataratas. ¿Ya? Hay muchas personas que quedan con una sensación de que deben extremar los cuidados y evitan hacer, incluso agacharse, cargar cualquier tipo de peso, y eso no es así. Una vez que el tratamiento ha sido satisfactorio y se le ha dado de alta, la persona puede volver a hacer su vida con normalidad, todo lo que hacía antes, ¿no? Con la diferencia de que ahora ve mejor. Lo único que debe evitar es pues, tener algún golpe importante en la cabeza o golpearse por los ojos, ¿no? Eso es lo único, pero movimientos, agacharse, cargar algún tipo de peso, pues no le va a causar ningún problema. Bien, doctor, muchas gracias por la respuesta. Nos preguntan también a los cuántos años ya se puede operar la catarata, es decir, si hay una edad mínima necesaria. No, no hay una edad mínima necesaria. Hay cataratas congénitas, hay recién nacidos que se operan de catarata cuando lo amerita. Hay personas de 40, 30 años que por alguna razón, alguna enfermedad tienen cataratas. En el momento en el que la visión se ve afectada y la persona no esté conforme con su visión, ahí se operan. La edad no importa. Ahora, en los años avanzados, ¿no? Es decir, abuelitos de 92, 93, 95 años, muchos colegas le dicen, no, ya no se opere porque está muy viejito. La única condición que yo pongo al paciente para que no se opere una catarata es si el paciente ya no quiere operarse. Esa es la única restricción. Si el paciente tiene voluntad de operarse y tenemos los medios para hacerlo, es decir, una institución donde se pueda hacer con seguridad el procedimiento, pues tiene que operarse. Doctor, muchas gracias. Nos preguntan qué medicamentos se suelen utilizar en el postoperatorio. Básicamente dos, es antibiótico y antiinflamatorio. El antibiótico que preferimos son las fluoroquinolonas de cuarta generación, puede ser ciprofloxacino, puede ser moxifloxacino. Lo asociamos con un antiinflamatorio que es la dexametasona. Y si hay un grado de inflamación mayor, podemos asociar prednisolona y nepafenaco, que es un AINE, ¿no? ¿Cuántos medicamentos vamos a usar y por cuánto tiempo? Depende de la evolución postoperatoria. Bien, doctor, muchas gracias por la respuesta. Nos preguntan por las señales de alerta después de una cirugía de catarata. ¿Cuáles son? Sumamente importante. El dolor. El dolor es la primera advertencia de que algo no está bien con la cirugía, ¿ya? Y eso se le advierte al paciente. Los primeros días de la cirugía es habitual que la persona no vea claro todavía. Por lo menos un tercio de los pacientes de los primeros días no ven claro porque hay inflamación en el ojo. Ya hay personas que sí, al día siguiente están viendo perfecto y bien por ellos, pero hay una tercera parte por lo menos de los pacientes que no van a ver claro y se le advierte que en una semana, unos 10 días, esa visión va a ir aclarándose conforme controlemos la inflamación. Pero sí también se le advierte que si siente dolor, acuda inmediatamente a ser evaluado porque el dolor puede ser el primer síntoma de infección. Y como les comenté también, nosotros tenemos mucho cuidado cuando hay casos de infección postoperatoria en cirugía de catarata. Es una condición en la que hay que actuar muy rápidamente para evitar mayores complicaciones. Bien, muchas gracias por la respuesta, doctor. Nos preguntan también, ¿después de cuánto tiempo operar el primer ojo es recomendable operar el segundo ojo? Puede pasar entre 1 a 2 semanas, va a depender mucho de cuánto tiempo nos demore desinflamar el primer ojo, ¿no? Como le digo, 1 a 2 semanas, a veces hasta un mes, es variable. Ok, doctor, muchas gracias. Nos preguntan si en algún momento se puede presentar un repaso al lente intraocular en los pacientes postoperados. No te entendí bien. ¿Un repaso? Un rechazo. Ah, un rechazo, ok. No hay rechazo. El lente es un material biocompatible, se llama, es decir, tiene un tratamiento que permite que no haya interacción entre el material del lente y las estructuras del ojo, ¿no? Es decir, el ojo ni se va a dar cuenta que hay un lente dentro de él, así que no hay rechazo. Lo que sí puede haber
es una opacificación de la cápsula. Como yo en el video que les mostré, la cirugía consiste en sacar el cristalino que se ha vuelto catarata, pero conservamos la cápsula. La cápsula es una bolsita que envuelve el cristalino y en esa cápsula es donde colocamos el lente intraocular, ¿no? Y como el lente está depositado en la cápsula, a veces la cápsula se opacifica. Y si ese fuera el caso, pues se puede hacer una limpieza de la cápsula, que es un procedimiento muy simple, se hace con láser, demorará unos 5 minutos y el paciente se está yendo caminando a su casa con la visión normal, clara. Bien, muchas gracias, doctor. Tenemos una última pregunta. Nos dicen, ¿todas las cirugías de catarata se hacen con la misma técnica? No, no. El video que mostré se llama facomulsificación. Para esta técnica se utiliza un equipo de facomulsificación que utiliza ultrasonido para pulverizar la catarata y aspirarla por fragmentos. No todos los centros o hospitales del Perú tienen un equipo de facomulsificación. Cuando no se cuenta con este equipo, pues la otra técnica que se debe hacer es una cirugía extracapsular o una cirugía de mini-nuc, que son cirugías en las que la catarata se saca entera, no se fragmenta. Entonces, para sacarla entera hay que hacer un corte más grande, ¿no? Si para la facomulsificación yo hago una incisión entre 2 a 3 milímetros, para hacer la técnica extracapsular o mini-nuc debo hacer una incisión entre 6, 7 a 8 milímetros, a veces hasta un poco más, ¿no? Y en esa técnica sí debo colocar puntos, porque ya haciendo una incisión más grande, no es seguro dejarlo sin puntos, pues hay que suturar. Pues generalmente 2, 3, 4 puntos hay que colocar en el ojo después de la cirugía. Doctor, gracias por la respuesta. Tenemos una pregunta más. Nos dicen, ¿la cirugía de catarata le devuelve la visión completa al paciente que se opera o solo la claridad? Depende. Si la retina del paciente, la retina es la membrana interior, la parte interna del ojo, si la retina está bien, la visión del paciente va a ser normal, como la que tenía cuando tenía 20 años. Si la retina no está bien, porque tiene degeneración macular relacionada a la edad, porque tiene retinopatía diabética, porque tiene glaucoma, esas 3 condiciones básicamente, pues la visión va a recuperarse hasta el punto en el que las otras enfermedades le permiten, ¿no? Pero si no tuviera esas otras enfermedades, la visión es completamente normal. Bien, muchísimas gracias, doctor, por responder todas estas preguntas. ¿Tendría alguna recomendación final sobre este tema para todos los que nos ven? Claro que sí. Hay que considerar que cuando un paciente acude a un establecimiento de salud, hay que verlo de manera integral y en esa visión integral hay que incluir los ojos del paciente, ¿ya? En mi formación como médico general jamás me enseñaron a evaluar los ojos de un paciente. Es decir, dentro del examen, cuando el paciente acude a un centro de salud, a un establecimiento, un hospital del primer nivel de atención, le tomamos la presión arterial, le hacemos sus signos vitales, pero no preguntamos si está viendo bien o está viendo mal, y tampoco tenemos a la mano una cartilla de Snellen que nos permita saber cuánto ve el paciente. Y es importante porque, como habrán visto en las estadísticas que les he mostrado, casi un 13% de la población del Perú no ve bien. Y de ese 13% hay un gran porcentaje que es por cataratas y los podemos ayudar. Ellos podrían tener una mejor visión si es que primero los detectamos. Después que los detectamos, les decimos que hay una cirugía que le puede ayudar, ¿no? Y después de eso, pues los servicios de salud brindan ese acercamiento a fin de que esa persona pueda ser tratada. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, doctor Jorge Bixman Fernández. Es un gusto haberlo tenido el día de hoy con nosotros y esperamos tenerlo en una siguiente telecapacitación. Gracias. Ok, el gusto es mío. Gracias.